Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Lunes 20 de mayo del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR 750. También nos pueden seguir a través de internet, rcr.tv, y el resto de nuestras plataformas en TuneIn y en YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional. Son demasiadas informaciones con las cuales iniciamos la semana. Lo que era impensable, ya es una realidad. Escasea el combustible en Venezuela, así lo destaca la prensa internacional desde hace varios días. El Nuevo Herald de Miami ofrecía un trabajo especial, como la gran parte de los medios de comunicación de este lado del mundo. Yo le diría que de Occidente, las sanciones estadounidenses, dice la nota, con una fotografía de ciudadanos esperando en largas colas por combustible contra la industria petrolera venezolana, parecen estar surtiendo efecto. Y han comenzado a verse largas colas de personas en gasolineras de Maracaibo. Lo cierto es que los analistas, esto lo hablamos el viernes pasado, coinciden en señalar que el colapso de Petróleos de Venezuela comenzó mucho antes, incluso durante esta administración. La caída de la producción ha sido enorme. Esto de seguir enviando petróleo a Cuba no tiene ninguna justificación. Justo en abril, el gobierno cubano recordaba que los líderes Fidel Castro y Hugo Chávez firmaron en el año 2000, un convenio con la intención de que ellos nos enviaran supuestamente médicos y también personal el área de educación a cambio del suministro de combustible. Bueno, la agencia de noticias Reuters publicaba en el mes de abril justamente que Petróleos de Venezuela llegó a enviar hasta 1 millón de barriles de crudo a Cuba, esto incluso después de las sanciones aplicadas por los Estados Unidos a empresas que participan en la exportación a la isla. Una situación absolutamente incomprensible y sobre la cual evidentemente ninguno del equipo de Nicolás Maduro ofrece alguna explicación. La pregunta que nos hacemos es qué van a hacer, o incluso si piensan hacer algo. Yo diría, evidentemente la inquietud es retórica, que no. Ricardo Merlo, vicecanciller de Italia, en una entrevista al Clarín de Argentina, él viajó a nuestro país como parte del Grupo de Contacto Internacional, dijo: creo que Maduro no parece estar conectado con la realidad tal cual es. En Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay separación de poderes, hay un gobierno de facto cívico-militar y no reconoce a la única autoridad elegida por voto popular, que es la Asamblea Nacional. Ha creado un organismo paralelo para vaciar de poder a esa institución, que es la Asamblea Nacional Constituyente, y, entre otras cosas, con gente que es absolutamente fiel al gobierno. La libertad de expresión es cero. La televisión y los diarios están manejados por el gobierno. Todo es a favor del gobierno y, entre otras cosas, destaca la entrevista que no tiene ninguna intención de convocar a elecciones en nuestro país. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, sobre las negociaciones, acercamientos, porque estamos en un punto muerto, el mismo que estamos desde el año 2014, cuando se inició
esto de las negociaciones, porque justamente Nicolás Maduro y quienes lo acompañan no quieren medirse, llegamos a la situación que hoy estamos de crisis institucional. Por cierto, este lunes se celebra reunión del embajador designado por Juan Guaidó de Asamblea Nacional en Estados Unidos con el jefe del Comando Sur. En la carta solicitando el encuentro, el representante diplomático Carlos Vecchio advertía que las condiciones en Venezuela empeoran como consecuencia del régimen, y cito, corrupto, incompetente e ilegítimo del usurpador Nicolás Maduro, los cuales trágicamente tienen consecuencias sobre la seguridad nacional, así como en los países vecinos. Por cierto, Bonnie Simonovic publicó una foto y la hemos colocado en nuestras redes sociales. En nombre de mi familia, dijo: quiero agradecer infinitamente a todos los ciudadanos valientes y solidarios quienes respaldan la lucha por la libertad de todos los presos políticos y el rescate de Venezuela, convertida hoy en una cárcel de 30 millones de habitantes. Nos vemos pronto. Puso hashtag nos vemos pronto, aparece con su familia, con el comisario Simonovic, que nunca debió estar preso. Nos acompaña el embajador del mundo, González Urrutia, fue embajador de Venezuela. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un cordial saludo para ti y para todos tus oyentes. Mucho interés de conversar con usted acerca de este tema de diálogos y negociaciones. El presidente encargado, Juan Guaidó, hacía referencia a ello durante la actividad en Guarenas y Guatire. Pero inicio conversación con esta declaración del vicecanciller italiano al Clarín de Argentina. Él dice: a Maduro lo vi con muchas dudas de poder llegar a elecciones libres. De hecho, asegura que está absolutamente desconectado de la realidad. ¿Qué puede decirnos? Bueno, esa es una apreciación de un observador neutral, de un observador extranjero que está aparte de la crispación y de la polarización política venezolana y que refleja muy bien cómo está la situación de Venezuela hoy. Una crispación y una confrontación a la cual el gobierno niega a un diálogo transparente, a una conversación transparente con los sectores de la oposición. Fíjate, el diálogo y tal vez también la negociación están en la raíz, en la esencia misma de la política, y debería ser visto como un mecanismo natural para intentar encontrar una solución a los conflictos que afectan a un país. De manera que este es un mecanismo para la solución, una herramienta para la solución de los problemas. Ahora, un gobierno que tiene el 90% de rechazo, una figura como la del presidente Maduro, recientemente aislada internacionalmente, con muy poco, casi escaso apoyo popular, por supuesto que el que le asomen una salida electoral, que es lo que está en la raíz de las conversaciones de este tipo, lo espanta. Pero todo el mundo, los miembros del Grupo de Lima, los representantes del Grupo Internacional de Contacto, están claros en que esa es tal vez la única vía que tenemos los venezolanos de encontrar una salida pacífica sin matarnos de esta tragedia en la que estamos envueltos. Las elecciones presidenciales, que por supuesto tendrían que ser hechas con un órgano electoral independiente, que tendrían que ser sometidas a una observación internacional calificada, con unas normas muy claras, sin permitir los abusos con los que se ha ocurrido en el pasado, en fin, todo lo que se significa unas elecciones justas y transparentes. Además, como dice el vicecanciller argentino en esta entrevista al Clarín, vicecanciller de Italia, a entrevista al Clarín de Argentina, es que se trata en Venezuela de un gobierno de facto cívico-militar que no reconoce a la única autoridad elegida por el voto popular, que es la Asamblea Nacional, y ha creado un organismo paralelo. De hecho, cuando el vicecanciller da cuenta de las descalificaciones de Nicolás Maduro contra Leopoldo López y contra el propio Juan
Guaidó da la impresión, embajador, que estamos en el mismo punto de 2014, de 2016, de 2017, cuando se ha intentado una negociación. Y es que esta administración no tiene la más mínima intención de ceder el poder y mucho menos facilitar una transición a la democracia. La pregunta que yo le haría es, ¿qué tiene que pasar para que la Unión Europea o las naciones del mundo que conforman este tipo de iniciativas asuman una posición quizás un poco más firme para justamente promover esa transición en nuestro país? Lo escuchamos. Lo que tiene que pasar es que el presidente Maduro tenga la sindéresis necesaria para reconocer que su gobierno no lleva ninguna viabilidad en este momento y que la única salida pacífica para terminar de esta tragedia tiene que ser a través de un proceso electoral, repito, justo y transparente. Pero lo que aquí ocurre es que nosotros estamos, cada vez que se menciona la palabra conversaciones, diálogo, negociación, todo esto revive en la población desazón, suspicacia, aprensiones, y con toda razón, porque todos los esfuerzos anteriores, el último recordamos el de Santo Domingo, culminaron con una burla para algunos de sus promotores y que sirvieron para el gobierno para ganar tiempo, dicho de otro modo, para correr la arruga. Por eso es que el gobierno de Noruega, muy cautelosamente, llamó a esto unos contactos preliminares, una fase exploratoria, que así lo dijo el comunicado. Pero estamos conscientes de que este es un gobierno que, estando claros de que tiene cualquier proceso electoral perdido de antemano, por supuesto que se resiste. Entonces, ¿qué más tiene que pasar? Más presión internacional, más presión de la calle, más presión de los aliados de Maduro que puedan hacerle entender que esta situación por donde va no tiene ningún sentido. Embajador, da la impresión, y creo que lo hemos conversado con usted, sin duda alguna con otros analistas, que los tiempos de la comunidad internacional son diferentes a los tiempos en Venezuela. La crisis se precipita, en el caso de la gasolina es elocuente. Decía la organización Provea que algunos centros educativos han suspendido las clases por esta situación. No hay manera de transportarse, no hay manera de que un país funcione sin gasolina, sin electricidad, sin agua, en fin, sin servicios. Yo quisiera su comentario porque da la impresión que la crisis va a desbordar a los venezolanos y a la comunidad internacional y ya no habrá tiempo para maniobrar o tratar de establecer, digamos, una solución, digamos, pacífica, pactada, para permitir una transición a la democracia y con ello resolver los grandes problemas que afectan a nuestro país. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Tienes toda razón con los comentarios que has hecho, porque este es un gobierno que se empeña tercamente en aferrarse al poder por cualquier forma y no admite que tiene un país que le está dando la espalda, que en el interior de Venezuela hay gente que tarda 2 y 3 días para llenar un tanque de gasolina, que los hospitales están cerrados, que los pacientes no tienen dónde llegar a hacerse sus tratamientos, que la escasez de medicina es abrumadora. Entonces ellos lo que hacen prefieren hacer llamados a la milicia, llamados a prepararse para una supuesta invasión y creando un espacio artificial de un juego geopolítico que no tiene ningún sentido, llamando a los rusos para que vengan con efectivos militares y que las denuncias que ya son cada día más evidentes de la presencia en Venezuela de un importante número de efectivos militares cubanos, de 1.500 guerrilleros del ELN, de células terroristas del Hezbollah, de elementos de la revolución iraní. Entonces, con todo esto es imposible crear un clima normal donde el desenvolvimiento ciudadano
se pueda llevar a cabo a través del único mecanismo que tiene la democracia para cambiar gobierno, que son las elecciones. Embajador, tenemos un extracto de la intervención, extracto muy pequeño de la intervención de Juan Guaidó, presidente encargado del presidente de la Asamblea Nacional, durante la actividad en Guatire. Él se refería en los siguientes términos a estos acercamientos o iniciativas internacionales. Vamos a escucharlo, yo quisiera su comentario. Aquí todo el país sabe lo que quiere y necesita. Grupo de Lima, grupo de contacto, las invitaciones de los países, y nos dijimos, sí, fuimos. Pero por supuesto, no a entablar nada, aquí no hay nada que entablar. Aquí todo el país sabe lo que quiere y necesita. Hablando de la agenda que ellos han establecido, que pasa por el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Yo quisiera su comentario, embajador, porque ciertamente Nicolás Maduro y su equipo, como ha ocurrido en anteriores oportunidades, han utilizado estas iniciativas internacionales para intentar dividir a la oposición y hablar de un supuesto proceso de diálogo que aparentemente todavía no está en marcha. ¿Qué puede decirnos? Sí, eso es absolutamente como lo acabas de describir. Yo te decía hace unos minutos que estas son unas conversaciones exploratorias, que todavía no hay nada que se pueda llamar una negociación, que es lo natural en una sociedad de unos niveles de confrontación política como los que tiene la Venezuela de hoy. Ahora, tiene razón el ciudadano de ver con resquemor, con suspicacias, con recelo todas estas conversaciones, porque en el pasado, como decía, lo que han servido es para ganarle tiempo al gobierno, que manipula. Yo veía ya al día siguiente que se dio la noticia, todo el aparato comunicacional del gobierno hablando y repitiendo lo mismo. Hemos iniciado un diálogo con la oposición y eso ya es un cantar repetido, porque eso fue lo mismo que se ha dicho cuando las conversaciones en Santo Domingo, fue lo mismo que se dijo cuando el Vaticano intentó también mediar en esta crisis, y hasta que el cardenal Parolin envió aquella carta muy conocida, fechada los primeros días de diciembre, donde decía que esto no iba a ninguna parte porque el gobierno no tenía ninguna disposición ni voluntad para sentarse a conversar seriamente sobre las salidas políticas que tiene la crisis venezolana. Y repito, la única salida en paz para esta crisis es un proceso electoral justo y transparente. ¿Aló? Embajador, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le ruego que permanezca unos minutos más, porque a esta situación, al contexto, hay que agregar la cantidad de intereses económicos que hay de por medio. Y lo saco a colación porque en la mañana de hoy conocimos que hubo en España 4 detenciones en las oficinas de Raúl Morodo por blanquear millones de Venezuela. Estamos hablando del ex embajador, del expresidente Rodríguez Zapatero en Caracas durante el gobierno socialista. La Policía Nacional ha desarrollado esta mañana varios registros por blanqueo de capitales en oficinas y casas vinculadas al expolítico socialista Raúl Morodo. Fue embajador de España en Venezuela en la operación que ha impulsado el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. A instancias de la Fiscalía Anticorrupción se ha detenido a 4 personas, entre ellas Alejo Morodo, hijo de Raúl, de otras 3 personas del entorno de ambos y que le ayudaron a aflorar el dinero. Se les atribuye el blanqueo de al menos, atención, 4 millones de euros extraídos ilícitamente de petróleos de Venezuela. Yo quisiera el comentario de nuestro invitado en torno a este tema, porque da la impresión que este es otro de los tantos obstáculos que hay que superar para pensar siquiera en una supuesta negociación, de ser el caso. Yo le dejo la inquietud, embajador, de ser posible, le doy la palabra de regreso para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando el día de hoy en torno a este tema de los diálogos en Venezuela. De hecho, Moisés Naín publicaba un artículo muy interesante en El País de España el fin de semana, lo titulaba Ingenuo o inevitable. Todos los diálogos terminaron fortaleciendo al gobierno y debilitando a la oposición, hablando de, es decir, el panorama ideal de una posible salida a la crisis en Venezuela, una salida negociada, pero tomando en cuenta los antecedentes. Embajador, yo le dejaba una inquietud, el embajador Edmundo González Urrutia nos acompaña, fue embajador de Venezuela, es internacionalista, en torno a la cantidad de intereses que hay de por medio. Está esta noticia que, es publicada por los medios de comunicación españoles con lujo de detalles el día de hoy, deja en evidencia que al menos quien fue embajador de Rodríguez Zapatero en nuestro país durante su administración, aparentemente blanqueó al menos 4 millones de euros extraídos ilícitamente de petróleos de Venezuela. Quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, yo leí exactamente la nota que publica El País de hoy. Y esto es un nuevo escándalo que se une a los varios otros que ya han sido denunciados públicamente. ¿Cómo es posible que durante la gestión del ex embajador Morodo en Caracas, cuyo hijo, entiendo yo, estuvo varios viajes a Venezuela en esa época, aparece ahora como ser el apoderado de PDVSA para varias transacciones con empresas, algunas de ellas en España, otras en Panamá, y que la suma de esos sus honorarios profesionales montan a esa escandalosa cifra. Esto es una píldora más de los escándalos que hemos estado envueltos en las últimas 2 décadas, y que una sorpresa tapa la otra. Sorpresa por decir algo, pero es un escándalo que se unen a las otras operaciones que se han resultado también ser una trampa para la corrupción, las negociaciones para los alimentos, las cajas CLAP con comida vencida, en fin, la lista sería muy extensa para hablarla en este momento, pero sí, eso es lo que revela las conchupancias, por decirlo coloquialmente, y de un personaje que ha resultado ser nefasto para las conversaciones en Venezuela, como es el señor Zapatero, que finalmente creo que ya está apartado de estos ejercicios exploratorios de conversaciones y diálogos con la oposición. Embajador, esto de proponer a Cuba sumarse a las iniciativas del grupo de contacto, incluso un acercamiento con el grupo de Lima para tratar de buscar una salida a la crisis,
Da la impresión, no sé si es el camino adecuado. Yo quisiera su comentario porque da la impresión que el régimen cubano no tiene el más mínimo interés tampoco de abandonar los privilegios y beneficios que tiene con Venezuela. Comentábamos con los amigos oyentes que en plena escasez de combustible, teniendo a los venezolanos haciendo colas kilométricas de días para llenar el tanque de su vehículo, todavía estamos entregando petróleo a Cuba. Yo quisiera sus comentarios y su opinión en torno a este tema. Mira, los dirigentes cubanos que por algo tienen 60 años controlando el poder en Cuba, tienen suficiente olfato político como para saber que cuando un país se está desmoronando, cuando el colapso institucional, económico, social y político está llegando a su fin, ellos pueden ser una herramienta para encontrar una salida de esta crisis. No me extrañaría nada que sean los propios cubanos los que puedan finalmente decirle al presidente Maduro: mire, señor, ya su tiempo se acabó, ya hay suficiente daño, ya esta situación no aguanta más, y así que vamos a propiciar una salida. Algo de eso no me extrañaría nada, y que se venga de propios de ellos. El día que veamos a los cientos o miles de cubanos tomar un avión para regresar a La Habana, ahí puedes estar segura que se está acercando el fin de la dictadura en Venezuela. Embajador Edmundo González Urrutia, gracias por atendernos y acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela, es internacionalista. Con él queríamos compartir las informaciones que han trascendido en las últimas horas en torno a estos acercamientos, intentos de diálogo o negociación, otra vez con el equipo de Nicolás Maduro. Se suma a nuestra mesa de debate Luis Isquiel. Él es abogado, es asesor de la Asamblea Nacional, de la Comisión de Política Interior, conoce perfectamente los detalles de un posible proceso de justicia transicional. De eso vamos a conversar con él. Gracias por atendernos. Buenos días. Hola, María Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa, porque esto de la justicia transicional es fundamental para pensar en un posible proceso de transición a la democracia en nuestro país. En el caso de Colombia hay un escándalo porque uno de los beneficiarios de la justicia transicional inicialmente lo dejan en libertad. Hablo de alias Jesús Santrich, dirigente de las FARC. Lo dejan en libertad luego de evidencias que lo vinculan con el tráfico ilegal de drogas, incluso después de la firma de los acuerdos. Luego lo recapturan y hoy será presentado, le van a imputar cargos y posiblemente sea extraditado a los Estados Unidos. Yo quisiera iniciar conversación con relación a este tema con usted. En el caso concreto de Venezuela, esto también es un gran obstáculo, aparentemente genera temor entre aquellos que pueden estar vinculados a delitos transnacionales en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, Marilanda, la justicia transicional se refiere a los procesos que vienen después de una dictadura, el paso hacia la democracia, o después que un país tiene una guerra y pasa hacia un periodo de paz. Y la justicia transicional tiene como una doble función. Una, aplicar la ley, aplicar la justicia con respecto a los que hayan cometido graves crímenes en esa dictadura o en ese proceso de guerra. Y la otra, también, garantizar la estabilidad del régimen democrático o el régimen de paz posterior a estos conflictos. Por eso es que tiene que haber un equilibrio entre la aplicación de la justicia, pero también mirar hacia la estabilidad y hacia la gobernabilidad después que se produce ese paso de la dictadura a la democracia, en el caso nuestro acá de Venezuela. Y por eso es que a veces quedan personas descontentas porque en la búsqueda de ese equilibrio probablemente no se complace ni todo lo que quieran la aplicación de justicia en un 100%, ni todo lo que quieran situaciones que lleven a la gobernabilidad en un 100%. Entonces son procesos complicados donde a veces no quedan todo el mundo contento, ¿no? Sin embargo, en el caso concreto de Venezuela hay una investigación preliminar, un informe preliminar abierto con relación a nuestro país y posibles delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. De hecho, recordaban hace algunos días
algunos medios de comunicación que ya fueron designados 3 jueces para seguir el caso contra Nicolás Maduro y otros miembros del equipo que lo acompañan. Quisiera su comentario en torno a este tema y, el impacto que esto puede tener para permitir o facilitar o no una transición a la democracia en nuestro país. Sí, fíjate tú que en el caso colombiano también había una investigación preliminar abierta y la Corte Penal Internacional suspendió esa investigación mientras se producía el proceso de aplicación de justicia transicional allá en ese país. Porque la justicia transicional es algo que corresponde al Estado de haya el paso de la dictadura a la democracia o de la guerra a la paz. Actualmente, como tú bien dices, hay un examen preliminar en la Corte Penal Internacional por el caso venezolano de las violaciones a los derechos humanos acá. Esa noticia es muy importante, esa que acabas de señalar, de que se designaron 3 jueces de la sala de cuestiones preliminares, porque eso significa que eso se está moviendo y que esos 3 jueces van a analizar la posibilidad ya de pasar de un examen preliminar a una investigación formal, donde allí sí se puede individualizar imputados y establecer responsabilidades en ese proceso que podría venir en los próximos tiempos en la Corte Penal Internacional con respecto al caso venezolano. Pero sí, María Alejandra, esas son cosas que tienen que estudiarse. Lo que pasa es que estamos hablando de justicia transicional quizás un poco adelantado, porque aquí todavía no hemos pasado de la dictadura a la democracia. Cuando se pase de la dictadura a la democracia, se tendrán que analizar todas estas opciones, como por ejemplo esos casos que están abiertos en la justicia internacional, qué pasa con su aplicación acá en Venezuela, pero repito, ya en un escenario donde se haya concretado el paso hacia la democracia. A nosotros nos parece adelantado, doctor Izquiel, pero a dirigentes como Josep Borrell, canciller español, no. Ellos dicen que es un asunto de oportunidad esto de promover una investigación ante la Corte Penal Internacional porque según su interpretación esto podría obstaculizar un supuesto diálogo que Nicolás Maduro a estas alturas no quiere, o al menos para facilitar una transición a la democracia en nuestro país. Quisiera su comentario. Bueno, fíjate que son visiones. Yo creo lo contrario. Yo creo que ese avance de la investigación por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional pudiera en este momento facilitar más bien una transición en Venezuela, que está trancada porque los que están montados en el poder no quieren facilitar esa transición. Probablemente cuando vean que la justicia internacional va en serio, que comience a individualizar generales, que comience a individualizar políticos en el poder, la cabeza de este autoritarismo, de esta dictadura que vivimos acá en Venezuela, y otros más, entonces probablemente eso facilite. Yo pienso todo lo contrario, porque se ven que si no, ceden en la situación de trincheramiento dictatorial que tienen ahorita, van a seguir teniendo esa espada de Damocles de la justicia internacional, que no es ninguna cosa fácil de eso, ¿no? Estamos hablando de que se enfrentan allí a penas de posible cadena perpetua en unos tribunales, implacables en el sentido de la aplicación de la justicia. Entonces, yo repito, creo que más bien ojalá esa investigación preliminar se concrete y se haya individualizaciones allí imputados, porque yo creo que eso presiona hacia la negociación acá, hacia ceder la situación dictatorial que hay acá. Conversando con la doctora Blanca Rosa Mármol de León, que estuvo en la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia, que le tocó conocer el expediente de Iván Simonovic, ella nos decía a propósito de la liberación del comisario, que está por fortuna con su familia fuera del país, sin justicia no puede haber paz. Y decía esto en torno a la cantidad de irregularidades en este tipo de casos, y es uno en concreto, pero hay cientos en Venezuela, yo le diría que miles de violaciones a derechos humanos en nuestro país. Le pediría un comentario porque da la impresión, yo insisto, de que esto es un obstáculo, que hay muchos funcionarios que tienen temor de, dar la cara a la justicia. Seguir más lejos, en el caso de Iván Simonovic, se dio la situación que el abogado de los pistoleros de Puente Ayaguno, Michael Moreno, terminó siendo juez de la causa y ahora es presidente del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. Quisiera su comentario. Sí, María Alejandra, mira, después de que acabó el nazismo en Alemania, se escribió un libro muy interesante que yo recomiendo, que se llama Los juristas del horror. Allí se narra toda la utilización de la justicia por parte de los nazis para sostener ese régimen del terror allá en la Alemania
1939 al 45. Bueno, desde antes de que se montó Hitler, en el 33, si mal no recuerdo, hasta el 45, y todo cómo fueron utilizados los jueces, los fiscales, para perseguir a todo el que fuese disidente de ese régimen del horror allá en Alemania. Bueno, acá se va a tener que escribir un libro parecido, pero yo creo que más grueso, en cuanto a la manipulación de la justicia, las atrocidades que se cometieron allí, las violaciones a los derechos fundamentales de las personas, para eso, pues, para una justicia arrodillada al poder para sostener un régimen aquí autoritario. Ahora, cuando se produce el paso de la dictadura hacia la democracia, allí es donde te hablaba del equilibrio entre la aplicación de la justicia, pero también buscando la gobernabilidad. Y por eso es que a veces no queda todo el mundo contento, porque no puede haber una aplicación 100% de la justicia, de encarcelar o perseguir a todo el que cometió atrocidades durante el régimen dictatorial, porque eso dificulta o impide la gobernabilidad futura. Por eso es que, bueno, estos son procesos complicados, los procesos de justicia transicional, y mucha gente no queda satisfecha luego de que se produce, pero cuando esos procesos tienen éxito, se aplica justicia contra una buena parte de los que cometieron crímenes, y si el proceso es exitoso, también se garantiza la gobernabilidad y la estabilidad de ese régimen democrático que surja. Tenemos que hacer una pausa para ir a policía. Yo le ruego al doctor Luis Isquiel que permanezca unos minutos más. Sobre lo que ha dicho, le dejaría la siguiente inquietud. Promover la impunidad no puede atentar también contra la gobernabilidad, y lo digo a la luz del caso concreto de alias Jesús Santrich, lo que está ocurriendo en Colombia. Quisiera su comentario, porque esa liberación, producto de una decisión de la Justicia Especial para la Paz, bueno, fue un escándalo, provocó la dimisión de una de las ministras del gabinete de Iván Duque, incluyendo al fiscal general, porque existían pruebas del delito de tráfico ilegal de drogas, incluso después de la firma de los acuerdos de paz. Yo le dejo la inquietud, doctor, al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Jugo de remolacha contra la hipertensión. La remolacha ha ido ganando popularidad como un nuevo superalimento. Recientes estudios afirman que entera o en jugo puede mejorar el rendimiento deportivo, la presión arterial y aumentar el flujo de la sangre. Si eres hipertenso, quédate escuchando porque sabrás qué tiene que ver la remolacha con la salud de tus arterias y de tu corazón. La remolacha tiene alto contenido en nitrato en la dieta, importante porque se convierte en óxido nítrico, un gas que relaja y dilata los vasos sanguíneos. Uno de los trabajos más recientes lo publicó la revista Hipertensión en el volumen 65 del año 2015, donde estableció que tomar diariamente un vaso de jugo de remolacha reduce significativamente la presión arterial en personas hipertensas, incluso en aquellas cuyos elevados valores de presión arterial no se controlan con medicamentos. Pero atento, no te estamos motivando a que dejes de tomar tus medicinas. Esto es una invitación para aumentar el consumo de frutas y hortalizas. 250 mililitros de jugo de remolacha, como un cuartico. Durante 4 semanas bastaron para producir estos efectos en la hipertensión arterial. Reducción de la presión de 4 milímetros de mercurio en la presión sistólica, que es cuando el corazón está bombeando, y de 8 milímetros de mercurio en la presión diastólica, cuando el corazón se relaja. Para muchos pacientes del estudio, esta reducción fue suficiente para llevar la presión arterial de nuevo al rango normal. Los autores señalan que la reducción lograda es comparable con la obtenida con la medicación. También se obtuvo una capacidad de dilatación de los vasos sanguíneos de un 20% y la rigidez arterial se redujo en un 10%. Buscando ideas para consumir remolacha en jugo, mezcla con una combinación de naranja, menta, piña o manzana, limón y jengibre. Rayan remolacha
remolacha cruda a tu ensalada favorita, remolachas asadas con queso de cabra, rebanadas de remolacha cruda con gotas de limón son algunas ideas. No solo la remolacha es alta en nitratos, otras hortalizas como celery, berro, lechuga, espinaca, rúcula, endivia, hinojo, ajo porro y las coles también lo aportan. La recomendación de nutricionistas, cardiólogos, que motiva el consumo de 5 porciones de frutas y hortalizas al día es una de las claves para la disminución de la presión arterial y la prevención de enfermedad cardiovascular, la primera causa de muerte en el mundo, totalmente prevenible. Te propongo un reto. Incorpora frutas y hortalizas en el desayuno, almuerzo y cena. Y entre comidas, cuando te quieras comer un dulce, ¿qué tal si buscamos las frutas? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Conversamos con el doctor Luis Isquiel. Conoce este tema de la justicia transicional de la Corte Penal Internacional, es asesor de la Asamblea Nacional, concretamente la Comisión de Política Interior. Y yo dejaba una inquietud, doctor Isquiel, en torno a, la impunidad. En el caso concreto de Colombia, insisto, el caso de la liberación, posterior detención de Jesús Santrich ha sido todo un escándalo, ha provocado incluso la dimisión del fiscal general, de una ministra del gabinete de Iván Duque, y a él lo acusan concretamente del tráfico ilegal de drogas. Hay evidencias que han trascendido, han sido publicadas en los medios de comunicación. Quisiera su comentario porque en Venezuela, por ejemplo, el ex jefe de los servicios de inteligencia, Hugo Carvajal, fue detenido en España por conspirar para introducir cocaína a los Estados Unidos. Es un informe que publica El Mundo de España el fin de semana. Ellos tuvieron acceso aparentemente a la solicitud de extradición y Estados Unidos acusa a este ex jefe de inteligencia, apodado El Pollo, de conspirar para coordinar el transporte de aproximadamente 5.600 kilogramos de cocaína de las FARC desde Venezuela a Toluca, en México, el 10 de abril de 2006. Yo quisiera su comentario, aunque las comparaciones son odiosas. ¿Qué puede decirnos? Mira, yo coincido completamente contigo. En un proceso de transicional, de justicia transicional, es tan peligroso, aplicar la justicia. Es que lo que pasa es que es difícil de explicarlo, ¿no? O decirlo, porque a veces uno lo que quisiera es que todo el que hubiese cometido crímenes terribles tuvieran que ser sancionados, pero la realidad es que en un proceso transicional equilibrado, no todo el mundo, o sea, no se puede aplicar la justicia en un 100%, pero yo coincido contigo en que también
la impunidad de ciertos casos también traería problemas de gobernabilidad. Por lo tanto, por eso es que el equilibrio no es fácil en cuanto a la aplicación de la justicia y la aplicación de otros mecanismos alternativos, no es sencillo. Fíjate, María Alejandra, si revisamos las dictaduras, los procesos de transición de las dictaduras de los 60, los 70 y hasta los 80 en América Latina, allí vemos procesos donde hubo mucha impunidad en esas transiciones. Por ejemplo, en Chile prácticamente ningún dictador de la dictadura de Pinochet fue enjuiciado, salvo el propio Pinochet, pero años posteriores y por lo que ocurrió en Londres, por la orden de detención del juez español Baltasar Garzón, luego regresó a Chile, pero ya muchos años después de la dictadura hubo algunos enjuiciamientos. En la Argentina hubo 3 leyes de impunidad. Hubo la ley de obediencia debida, la ley de punto final, y luego vinieron unos indultos en la época de Menem. O sea que se extendió casi hasta los 90 el tema de la justicia transicional, al fin y al cabo, ¿no? Y también hubo mucha impunidad, aunque posteriormente fue juzgado Videla y otros que participaron en la Junta de Gobierno Militar, pero, repito, al igual que Chile, fue muchos años después. Y también ese juzgamiento, años después, influyó también una nueva doctrina que hay en el mundo, que significa que las violaciones a los derechos humanos no prescriben y tampoco son objeto de beneficio. Por eso es que esas leyes de amnistía que se dieron en los 70 y quizás a principios de los 80 en América Latina para pasar de las dictaduras a la democracia, hoy en día chocan contra la doctrina internacional de la no impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Por eso es que hoy quizás un proceso de transición, de justicia transicional es más difícil por esas limitaciones al tema de no sancionar graves violaciones a los derechos humanos. Entonces no son procesos fáciles. Vamos a ver cómo se desarrolla el venezolano cuando llegue el momento de la transición de la dictadura a la democracia. Ahora, doctor Isquiel, hemos hablado de la violación sistemática de derechos humanos que persiste en nuestro país. Es decir, clama al cielo lo que está ocurriendo con, por ejemplo, los diputados desaparecidos, sin hablar de los ciudadanos que han sido detenidos simplemente por manifestar o protestar en Venezuela. Hemos hablado del tráfico ilegal de drogas, pero también está la escandalosa corrupción. Sin ir más lejos, Juan Guaidó, presidente encargado, hacía referencia a los pilotes que hay en Guatire con el metro Guarenas-Guatire, que nunca se construyó, entregado en concesión a la empresa Odebrecht. Allí se invirtieron miles de millones de dólares que nadie sabe exactamente dónde están. Bueno, quisiera su opinión al respecto. Es que es difícil pensar dónde comenzar en nuestro país para desentar a la justicia, incluso pensar en la reinstitucionalización en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? En estos últimos 20 años ha habido desapariciones de personas, asesinatos, personas que han muerto por falta de medicina, por falta de atención en los hospitales. O sea, una cantidad de violaciones a los derechos fundamentales de los venezolanos que constituyen crímenes. Bueno, de hecho, lo que estábamos hablando, la Corte Penal Internacional lleva actualmente casos por esos crímenes que se han cometido en los últimos 20 años acá en Venezuela. Y eso, según la doctrina moderna, tendrán que ser procesados, tendrá que aplicarse allí la justicia, ¿no? La ley, con respecto a esos casos. Ahora, María Alejandra, aquí hay tantos delitos que se han cometido en estos 20 años, y allí es donde yo voy, que quizás va a ser muy difícil en un proceso de justicia transicional que todos esos individuos, mujeres y hombres que han cometido violaciones a los derechos humanos en los últimos 20 años, sean efectivamente sancionados. Quizás los casos más graves no podrán escaparse, por lo que estábamos hablando también de que la impunidad traería también ingobernabilidad y una insatisfacción enorme en buena parte de la población. Pero el 100% de todos de los que cometieron estos delitos de los que hemos estado hablando probablemente no les sea aplicado todo el peso de la ley por este equilibrio que tiene que haber en un proceso de justicia transicional. Sin embargo, el tema de la corrupción clama al cielo, doctor Isquiel. Claro, yo no sé qué se ha planteado con relación a ese tema. Está la recuperación de activos, pero caray, eso explica en buena medida la crisis humanitaria que afecta a nuestro país. No, la corrupción mata. O sea, muchos de los que mueren en los hospitales por falta de medicina es producto de la corrupción. Los que mueren en accidentes en nuestras carreteras porque se robaron el dinero para pavimentarlas
también allí la corrupción mató. Bueno, la corrupción causa unos estragos enormes en la población. Ahora, esos delitos no pueden pasar, digamos, sin la aplicación de la justicia, es cierto. Pero fíjate tú que América Latina nos señala que los procesos, por ejemplo, de recuperación de esos activos son muy difíciles, nunca se logran en un porcentaje importante. Ese dinero prácticamente, la mayoría no va a ser recuperado, esa es la realidad. A veces los dineros que están en bancos extranjeros, Suiza, por ejemplo, esos procesos de repatriación de sus capitales no es sencillo tampoco. Pero los culpables, los que saquearon a este país, yo coincido contigo en que esos son casos que deberían estar excluidos de cualquier proceso de justicia transicional, porque son unos criminales que han causado un daño enorme al pueblo venezolano. Pero yo te hablaba en el sentido de la totalidad. ¿Cuántas atrocidades no se han cometido aquí en 20 años? Entonces, lo que te quiero decir con este tema de la justicia transicional es que regularmente no terminan todos sancionados, porque precisamente la aplicación de justicia transicional es para tratar de buscar un equilibrio con miras a la gobernabilidad de esa democracia. ¿Tú te imaginas un sistema democrático, por ejemplo, que se instaure después de esta dictadura, que comienza a encarcelar y a perseguir a miles de personas que cometieron delitos en estos últimos 20 años? Entonces, eso traería una posibilidad de ingobernabilidad. Por eso es que se habla de la justicia transicional. Ahora, es muy difícil hablarlo cuando no se ha producido esa transición, porque eso tendrán que decidirlo las personas que lideren este gobierno de democracia y los que llamados a aplicar justicia en esa nueva realidad democrática en el país, los que decidan de qué manera se va a producir ese equilibrio. Decirlo nosotros desde acá ahorita me parece que es prematuro y como te digo, y difícil de determinar, ¿no? Doctor Isquiel, gracias por atendernos, acompañarnos. Luis Isquiel es abogado penalista, asesor de la Comisión de Justicia y Paz, de la Asamblea Nacional, expresando opinión acerca de este tema. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo. Un titular: el diputado Carlos Valero publicó la lista de personas desaparecidas en Guiria, en este peñero. Entre ellas había 2 menores. No nos merecemos vivir de esta manera, es decir, huir para buscar un mejor destino, incluso salir del país para comprar insumos, como es el caso concreto, entiendo, de esta embarcación. Nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos por todos los medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une.